Mi esposa me traiciona al contactar con mi familia, con quien no hablo hace 19 años porque escapé de casa luego de su abuso, pero ahora mi esposa me suplica perdón. Nunca pensé que volvería a saber de ellos. Durante 19 años viví mi vida sin una sola llamada, mensaje o señal de que siquiera recordaran que existía. Y honestamente, así lo prefería después de todo lo que he sufrido con ellos. No los necesitaba, no los quería. Además, cuando me fui de casa a los 17, dejaron claro que no iban a buscarme, ni entonces ni en casi 2 décadas. Pero la semana pasada, mi hermanastro Adán me llamó. Dijo, mamá se está muriendo, quiere verte antes de que sea demasiado tarde y quiere disculparse por todo. He pasado los últimos días tratando de procesar lo que eso significa. Disculparse por qué exactamente, por los años de abuso, abandono y acoso, por convertirme en su chivo expiatorio y saco de boxeo, o por el hecho de que cuando me fui, ni siquiera se molestaron en buscarme. Ahora estoy aquí, pidiendo consejo a desconocidos en internet porque genuinamente no sé qué demonios hacer. Déjenme llevarlos al principio para que entiendan mejor por qué me distancié de mi familia durante tanto tiempo. Tenía 10 años cuando mi madre se volvió a casar. Mi padre no era un padre presente ni nada que se le pareciera, se fue cuando yo tenía 6 años. Así que, cuando mi padrastro y sus hijos, Adam y Jenna, se mudaron a nuestra casa, yo tenía esperanzas. Estúpidamente, tenía esperanzas. Pensé que sería la oportunidad para tener una familia. Esa positividad que tienen los niños, y que pierdes cuando te vuelves adulto si notas que la realidad es muy diferente. Lo único que pensaba era que tendría hermanos con quienes pasar el rato, un padrastro que me trataría como a uno de los suyos, y una mamá que finalmente parecería feliz otra vez. Sí, esa fantasía no duró mucho. Desde el momento en que Adam y Jenna se mudaron, yo era el extraño. Adam era 2 años mayor que yo y Jenna 1 año mayor. Dejaron muy claro que yo no formaba parte de su pequeño club. Al principio, eran cosas pequeñas, ignorarme, susurrar y reírse cada vez que entraba a una habitación. Pero rápidamente empeoró. Adam era un matón, simple y llanamente. Me empujaba, rompía mis cosas y me insultaba solo para verme reaccionar. Jenna era más sutil, pero igual de cruel. Inventaba rumores sobre mí en la escuela, tiraba mis tareas y robaba cualquier cosa que me hiciera remotamente feliz. Intenté decírselo a mi mamá. Intenté explicar lo que me estaban haciendo, pero cada vez que lo hacía, ella lo minimizaba. Decía, solo te están molestando para jugar, o deja de ser tan sensible. O peor, si te tratan así, tal vez deberías ver qué estás haciendo para merecerlo. En cuanto a mi padrastro, no me maltrataba directamente, pero tampoco hacía nada para detenerlo. Si Adam me empujaba contra una pared, se reía y decía, los chicos son así. Si Jenna me gritaba, él simplemente se encogía de hombros y actuaba como si fuera un comportamiento normal entre hermanos. Podía darme cuenta de que yo solo era el equipaje extra que venía con casarse con mi madre. Para cuando cumplí 14 años, dejé de intentar que alguien me escuchara. ¿Cuál era el punto? A mi mamá no le importaba, a mi padrastro no le importaba, y Adam y Jenna prosperaban con mi miseria. Yo era el chivo expiatorio de todo lo que salía mal en esa casa. Si Adam reprobaba un examen, de alguna manera era mi culpa por distraerlo. Si Jenna perdía algo, yo debía haberlo tomado. La frase favorita de mi mamá se convirtió en, ¿por qué no puedes simplemente comportarte? Siempre estás causando problemas. El punto de quiebre llegó cuando tenía 16 años. Jenna me acusó de robarle dinero. No lo había tocado. Ni siquiera sabía que tenía dinero, pero se lo dijo a mi mamá y a mi padrastro, y ellos le creyeron sin cuestionarlo. Sin investigación, sin oportunidad de defenderme, simplemente decidieron que era culpable. Mi padrastro me gritó, me llamó una vergüenza y me dijo que nunca lograría nada en la vida. Mi mamá solo negó con la cabeza y dijo, estoy tan decepcionada de ti. Me castigaron encerrándome en mi habitación por 1 mes, excepto para ir a la escuela, y no me dejaban comer con la familia. Era como si ya no existiera, excepto cuando querían recordarme lo desagradecido que era. Ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía una familia, al menos no de verdad. 1 año después, ya no podía más. No podía quedarme ahí, no si quería sobrevivir. Comencé a ahorrar cada centavo que podía de mi trabajo de medio tiempo, y una noche hice mi maleta y me fui. Tomé lo poco que tenía, ropa, una mochila, algo de dinero en efectivo, y salí por la puerta. Dejé una nota en la cocina, no se molesten en buscarme. Pero aquí está el detalle, no pensé que realmente me harían caso. Una pequeña y estúpida parte de mí esperaba que intentaran encontrarme, que llamaran, enviaran a alguien o al menos actuaran como si les importara. Pero no lo hicieron. Ni una sola llamada, ni una sola búsqueda, nada. El primer año después de irme fue un infierno. Tenía 17 años, tenía poco dinero y estaba aterrorizado. No pude terminar la preparatoria porque no tenía mis certificados. Eso significó que tuve que abandonarla y repetir semestres después, lo cual me retrasó años. Trabajé en empleos mal pagados, que era lo único que podía acceder, e hice cosas de las que no estoy orgulloso solo para sobrevivir.
No voy a endulzarlo, lo que hice estuvo mal y lo sé. Hice algunas cosas cuestionables, como robar y vender, pero no tenía opción. Era sobrevivir o volver a esa casa, y me juré a mí mismo que nunca volvería. Eventualmente, logré reunir lo suficiente para pagar una escuela técnica. No fue fácil, hubo noches en las que no comí, semanas en las que apenas dormí, pero lo logré. Para cuando tenía poco más de 20 años, conseguí un trabajo estable, y las cosas comenzaron a mejorar. Ahora, a los 36 años, estoy viviendo una vida que nunca pensé que tendría. Gano 6 cifras trabajando en un empleo que realmente disfruto. Estoy casado con la mujer más increíble que he conocido, y estamos tan financieramente estables que podríamos jubilarnos mañana si quisiéramos. Mi esposa sabe todo sobre mi pasado, pero nunca me ha presionado para que reconecte con mi familia. Siempre ha dicho que es mi decisión y que, sin importar lo que decida, me apoyará. Incluso se enfrentó a su propia familia por mí. Cuando recién comenzamos a salir, a sus padres no les encantaba la idea de que estuviera conmigo, probablemente porque no venía de una familia con dinero, pero a ella no le importó. Luchó por mí, y ahora ellos me quieren como a un hijo. Durante 19 años, he vivido sin mi familia, y pensé que ya lo había aceptado. Entonces, la semana pasada, Adam me llamó. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba, actuando como si nada hubiera pasado. Al principio pensé que era una broma. Comenzó de manera casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Casi colgué, pero entonces dijo, mamá se está muriendo, quiere verte. Ni siquiera sé cómo respondí. Me dijo que se habían mudado a una nueva casa y me invitó a una cena familiar. Dijo que mamá quería disculparse antes de que sea demasiado tarde. No le di una respuesta, le dije que lo pensaría y colgué. Mi esposa cree que debería ir, pero también me advirtió que mantuviera la calma. Dice que podría arrepentirme si no dejo que mi mamá se disculpe. Pero no confío en nada de esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de casi 2 décadas, de repente le importa? ¿Es culpa, o quieren algo de mí? Parte de mí quiere ir solo para enfrentarlos, para decirles exactamente cuánto me lastimaron y lo poco que pienso de ellos ahora. Pero otra parte de mí tiene miedo. ¿Y si verlos hace que todo lo que he trabajado tan duro por enterrar vuelva a salir? Reddit, ¿qué harían ustedes? ¿Debería ir y dejar que se disculpe, o debería proteger la vida que he construido y mantenerme alejado? Actualización 1. Fui a la cena, y honestamente, no debí haberlo hecho. Pensé que estaba preparado para lo que mi familia pudiera lanzarme, pero lo que sucedió me tomó tan desprevenido que todavía estoy tratando de procesarlo. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Para aquellos que no vieron mi publicación original, aquí está la versión corta. Después de 19 años sin contacto, mi hermanastro de repente me contactó diciendo que mi mamá se estaba muriendo y quería disculparse por todo. Me invitó a una cena familiar para hacer las paces. Pasé días debatiendo si debía ir o no, pero al final decidí ir solo. No llevé a mi esposa, no porque no confiara en ella o no valorara su apoyo, sino porque no quería que estuviera cerca de lo que sabía que sería un desastre emocional. Ella quería venir, pero le dije que esto era algo que tenía que manejar solo. No quería que me viera así, enojado, roto, o peor aún, manipulado. Así que fui. Y decir que las cosas no salieron como esperaba sería la subestimación del año. Desde el momento en que llegué a su casa, algo se sentía mal. No era la misma casa en la que crecí, se habían mudado hace años, pero aún así esperaba sentir cierta familiaridad. En cambio, el lugar se sentía frío, casi escenificado, como la clase de casa que ves en anuncios inmobiliarios, pero en la que nunca realmente vives. Cuando Adam abrió la puerta, actuó como si hubiéramos sido mejores amigos toda la vida. Me abrazó, lo cual fue, por decirlo menos, impactante dado el historial entre nosotros. Tenía esta energía rara, como si estuviera esforzándose demasiado por ser acogedor. Todo se sentía forzado, pero seguí la corriente. Dentro, la atmósfera era igual de extraña. Mi mamá se acercó de inmediato, abrazándome y diciéndome lo feliz que estaba de verme. Mi padrastro me dio un apretón de manos firme, y ambos comenzaron a hacerme preguntas sobre mi vida, mi trabajo e incluso mi esposa. Todo se sentía tan actuado, como si estuvieran leyendo de un guión. Y luego estaba mi mamá. Se veía perfectamente saludable, sin signos de enfermedad, sin debilidad, sin fatiga, nada. Se me cayó el estómago al darme cuenta de lo que eso probablemente significaba. La cena comenzó lentamente, con pláticas triviales y sonrisas educadas, pero no podía concentrarme en nada de eso. Mi mente seguía volviendo al cuento que me había contado mi hermanastro, que mi mamá se estaba muriendo y quería disculparse antes de que fuera demasiado tarde. Pero mirándola, estaba claro que no había nada de demasiado tarde en su situación. Finalmente, exploté. No podía sentarme allí y fingir que todo estaba bien. Les pregunté directamente qué estaba pasando y por qué realmente me habían llamado. Y así de rápido, las máscaras cayeron. Mi mamá lo admitió primero, la historia de que se estaba muriendo no era verdad.
Se lo habían inventado porque no sabían cómo lograr que aceptara verlos. Al parecer, pensaron que esta era la única manera de reconstruir la familia. Escuchar eso me hizo hervir la sangre. Pasé días agonizando sobre esta decisión, dividido entre mi enojo y la posibilidad de cerrar ese capítulo, solo para descubrir que todo estaba basado en una mentira enferma. Adam intentó intervenir, diciendo que era solo un plan para reunirnos a todos de nuevo, como si fuera un malentendido inofensivo. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho mientras los años de ira y resentimiento volvían a mí como una avalancha. No creo que haya estado tan enojado en mi vida. Todo lo que había reprimido durante 19 años, todo lo que me hicieron, todo lo que soporté por ellos, salió de golpe. Comencé a gritar, y no podía detenerme. Le dije a mi mamá cuánto me había lastimado, cómo me había descuidado y permitido que su nueva familia me tratara como si no importara. Le dije a Adam exactamente lo que pensaba de él y cómo su acoso constante hizo de mi vida un infierno. Y también enfrenté a mi padrastro, por quedarse de brazos cruzados y no hacer nada mientras sufría en su casa. Era más que enojo, eran años de dolor y traición finalmente expresados. Al parecer, fui tan ruidoso que los vecinos empezaron a acercarse para ver qué estaba pasando. En un momento, alguien llamó a la puerta, pero Adam los despachó, claramente avergonzado. Mi mamá comenzó a llorar, y mi padrastro intentó calmarme diciendo que ellos solo querían arreglar las cosas, pero eso solo lo empeoró. Les dije que no les importaba arreglar las cosas, solo les importaba sentirse mejor consigo mismos. Ni siquiera me buscaron cuando me fui de casa. Durante 19 años no hicieron nada, y ahora pensaban que un truco manipulador como este borraría todo eso. Ella dijo que mi esposa fue la que los contactó a ellos. Al principio, pensé que había escuchado mal. Pero luego mi mamá lo dijo de nuevo, explicando cómo mi esposa se había puesto en contacto con ellos semanas atrás y les había dicho cómo localizarme. Dijo que mi esposa pensó que reconectarme con mi familia podría ayudarme a sanar. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Confiaba completamente en mi esposa, y ahora me estaba enterando de que había actuado a mis espaldas, para ayudar a las mismas personas que destruyeron mi infancia. Ni siquiera pude responder al principio. Simplemente me quedé ahí, atónito, mientras mi mamá seguía hablando, diciéndome cómo mi esposa pensó que esta cena podría darme cierre. Lo hizo sonar como si mi esposa hubiera orquestado todo. Todo después de eso es un borrón. No pude quedarme más tiempo en esa casa. Apenas recuerdo lo que les dije antes de irme, pero sé que dejé claro que no quería tener nada que ver con ellos. Salí por la puerta y me fui, temblando de ira y traición. No fui directamente a casa, no podía. Mis manos temblaban, mi pecho se sentía apretado, y mi mente estaba a 1000 por hora. Me detuve a unos pocos kilómetros en el camino porque necesitaba respirar. Me quedé sentado en mi auto, mirando a la nada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La cena ya era un desastre, no había duda de eso, pero la parte que no podía dejar de repetir en mi cabeza era la revelación de mi mamá. Ella dijo que mi esposa fue quien los contactó primero. Mi esposa, la persona que sabía todo sobre lo que me habían hecho. La persona que siempre me había apoyado. Había actuado a mis espaldas, abriendo la puerta a las personas de las que había pasado casi 2 décadas tratando de escapar. Cuando finalmente llegué a casa, todavía estaba tratando de averiguar cómo enfrentarla. Estaba herido, estaba enojado, y sabía que necesitaba respuestas. Pero no quería explotar, todavía no, al menos. Ella estaba esperándome cuando entré, sentada en el sofá, luciendo preocupada. Creo que pudo darse cuenta solo con mi cara de que las cosas no habían salido bien. Me preguntó cómo fue la cena, y por un segundo, no supe qué decir. Pero luego todo salió de golpe, las mentiras, la enfermedad falsa, la broma, y finalmente, el hecho de que ella había estado involucrada. Su rostro se puso pálido, y comenzó a llorar casi de inmediato, lo que solo me hizo enojar más porque no estaba de humor para consolarla. Le pregunté si era verdad, si había actuado a mis espaldas y se había puesto en contacto con mi familia. Ella asintió. Fue entonces cuando me contó todo. Hace unas semanas, mi mamá la contactó. Encontró el correo electrónico de mi esposa a través de alguna conexión mutua, todavía no sabemos exactamente cómo, y le escribió un mensaje largo y conmovedor sobre cuánto me extrañaba. Le dijo a mi esposa que lamentaba todo lo que había pasado entre nosotros, y que solo quería reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde. Mi mamá afirmó que estaba enferma y que no le quedaba mucho tiempo. Dijo que quería disculparse conmigo y tener una última oportunidad de arreglar las cosas antes de morir. Según mi esposa, el mensaje sonaba completamente genuino. Dijo que mi mamá sonaba como alguien que realmente estaba arrepentido, como alguien desesperado por hacer las cosas bien. Mi esposa admitió que tenía sus dudas, pero no quiso descartarlo por completo en caso de que mi mamá estuviera diciendo la verdad. Ella sabe cuánto daño me causó mi infancia, cuánto dolor cargué por eso, y pensó que tal vez, solo tal vez, esta podría ser una oportunidad para que encontrara cierre. Entonces, ella respondió. Aparentemente, intercambiaron algunos correos electrónicos durante una semana.
Mi mamá interpretó su papel a la perfección, arrepentida, llena de remordimientos y con promesas de que solo quería verme feliz de nuevo. Mi esposa le creyó. Dijo que mi mamá incluso lloró por teléfono durante una de sus conversaciones, hablando de cuánto me extrañaba y de cuánto deseaba disculparse. Pero aquí está el asunto, mi mamá nunca le contó sobre la broma. Nunca le dijo que toda la historia de que se estaba muriendo era falsa, o que planeaban emboscarme con una especie de reconciliación familiar escenificada. Mi esposa jura que no sabía nada de eso. Podía ver que mi esposa estaba siendo sincera. Realmente no sabía la magnitud de lo que mi mamá había planeado, pero eso no hacía que fuera más fácil de escuchar. Le conté cómo me sentía al entrar en esa casa, lo humillante que fue darme cuenta de que habían mentido para llevarme allí y lo traicionado que me sentía al saber que ella había sido quien abrió esa puerta. Ella empezó a llorar aún más fuerte, diciendo que lo sentía, que nunca quiso lastimarme y que solo intentaba ayudar. Seguía diciendo que pensó que estaba haciendo lo correcto, que pensó que reconectarme con mi familia podría ayudarme. Dijo que había notado cuánto todavía me afectaba mi pasado, incluso si no hablaba de ello. Pensó que tal vez esto era algo que necesitaba, incluso si yo no lo veía de esa manera. Pero no podía superar el hecho de que actuó a mis espaldas. Le dije que debió haber venido a mí primero. Que debió hablar conmigo en lugar de decidir por su cuenta que era lo mejor para mí. Ella sabía cómo me sentía respecto a mi familia. Sabía cuánto me dolía siquiera pensar en ellos. Y sin embargo, tomó la decisión de traerlos de vuelta a mi vida sin mi consentimiento. Eso fue lo que más me dolió. No fue solo la mentira, fue el hecho de que me quitó mi derecho a decidir por mí mismo. Cuanto más pensaba en ello, más enojado me sentía, no solo con mi esposa, sino también con mi familia. Mi mamá no solo me manipuló, también manipuló a mi esposa. Sabía exactamente qué decir para tocar sus fibras sensibles, para hacerse sonar como la víctima, para pintar esta imagen de una madre que solo quería arreglar las cosas. Luego usó eso para orquestar toda esta situación. Si querían dinero o cualquier otra cosa de mí sigue siendo incierto, todo terminó antes de que llegáramos a ese punto. Pero la posibilidad permanece en el fondo de mi mente. ¿Y si esto era solo el primer movimiento de un plan más largo? ¿Y si estaban planeando pedirme algo más adelante una vez que me hubieran ablandado? La idea me revuelve el estómago. Mi mamá siempre ha sido buena torciendo la verdad para conseguir lo que quiere, y ahora parece que ha extendido esa habilidad para manipular a las personas más cercanas a mí. Jenna, mi hermanastra, llegó tarde a la cena con su esposo y sus hijos, así que no interactué mucho con ella esa noche. Pero unos días después, me envió una foto de sus hijos con un mensaje diciendo que estaban emocionados de conocer a su tío. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No siento nada por ella ni por sus hijos, son extraños para mí. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente una semana desde la cena, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Mi esposa ha estado caminando de puntillas a mi alrededor, disculpándose constantemente y suplicando perdón. Dice que hará lo que sea necesario para arreglar las cosas, terapia, consejería, lo que yo quiera. No sé qué pensar en este momento sobre ella. Sé que pensó que estaba ayudando, pero la traición duele profundamente. Por ahora no sé qué hacer con ella. No sé si ha sido manipulada por mis padres y solo quería ayudarme, o si simplemente me traicionó porque quería tener una familia extendida. Es como que me gustaría dejar atrás todo esto, o que no hubiera ocurrido en absoluto, pero sucedió, y ahora no sé qué hacer. Si la perdono, no sé cuánto tardaré en reconstruir la confianza con ella. Y si no lo hago, mis padres me habrán quitado otra cosa, como mi niñez. Supongo que será fácil verlo desde afuera, pero cuando estás tan involucrado y hay tantos sentimientos de por medio, es difícil hacer lo correcto. Hablando de mi familia, he decidido cortar contacto con ellos de nuevo. No me importa si mi mamá está genuinamente arrepentida o si solo quiere algo de mí. De cualquier manera, el daño ya está hecho. Pero ahora me pregunto si el daño que causaron se ha extendido a mi matrimonio. En cuanto a perdonar a mi familia, ni siquiera es una pregunta. Ya sea que quieran dinero, ayuda o cualquier otra cosa, no me importa. Me han mostrado exactamente quiénes son, y no tengo ninguna intención de dejarlos volver a mi vida, sin importar cuán genuinos digan ser. Actualización 3. Antes de comenzar con esta actualización, que ya de por sí puedo decir que será larga, debo agradecer a uno de los comentarios que me hizo notar algo. Estaba tan superado por toda la situación que no había pensado en un pequeño detalle del asunto. Hasta este momento, mi esposa nunca me había enseñado los correos donde mi madre supuestamente la manipulaba. Lo sé, fue una tontería de mi parte, pero es como si estas últimas semanas hubiera estado en una especie de neblina mental. Es como si tuviera estrés postraumático y no pudiera pensar bien. Por suerte, publiqué en Reddit, lo cual me ha sido de mucha ayuda para tomar las decisiones que tomé. Así que fui con ella y le dije que necesitaba leerlos por mí mismo, ya que eso era necesario para tener un cierre respecto a todo esto. Ella comenzó diciendo que los había borrado, entonces me ofrecí a buscarlos en la papelera de reciclaje, para ver si aún estaban allí. Siempre tardan unos 30 días en eliminarse definitivamente, así que todavía había una oportunidad.
Pero ella se puso nerviosa con todo esto, y supe que había algo raro. Así que la presioné y le dije que si no me contaba la verdad en ese momento, no podría perdonarla. Aunque, dependiendo de lo que me contara, existía la posibilidad de que no la perdonara de todas formas. Sé que fue una especie de mentira, pero necesitaba la verdad. Finalmente, confesó que había hablado con mi madre por correos y que ésta no le había dicho que estaba enferma. Sin embargo, sí le dijo que quería conectar conmigo y conocer a su nuera para arreglar todo lo que había sucedido en el pasado. También le dijo que yo podría ayudarlos, ya que Adam podría necesitar mi ayuda para conseguir un trabajo. Tanto Jenna como Adam estaban ayudando a mi madre y a mi padrastro financieramente, pero como Adam había perdido su trabajo hace poco, el dinero que les daban ahora solo era la mitad. Así que, si yo le conseguía un trabajo, especialmente uno que pagara bien, todo se resolvería para ellos y todos seríamos una gran familia feliz. Pero lo peor no termina ahí, al menos relacionado con mi esposa. De mi madre y mi padrastro puedo esperar cualquier cosa, así que no me sorprende nada. Pero entre las conversaciones que tuvieron, se dieron cuenta de que yo no estaría dispuesto a verlos de nuevo, y mucho menos a ayudarlos. Por eso mi esposa sugirió decir que mi madre estaba enferma para que yo al menos aceptara verlos. Ella me lo contó para sacar todo a la luz y para que continuáramos con nuestra relación sin mentiras. Dice que pensó en esa pequeña mentira piadosa solo para que reconectáramos, ya que no estaban pidiendo nada malo. Para mi esposa, pedir ayuda para un trabajo era algo noble, porque no era como si solo quisieran mi dinero. Le agradecí por contarme todo, pero no esperaba que mi propia esposa me traicionara y me mintiera, ni que una vez descubierto su primer engaño continuara mintiendo. No importa si ella pensaba que era algo noble, que no lo era, seguía siendo algo imperdonable. Incluso fue algo manipulativo, lo cual se parece mucho a algo que haría mi madre y su nueva familia. Así que, luego de contarme todo esto, me he marchado de casa para estar tranquilo unos días y le he pedido el divorcio. De esto han pasado unos días, y ciertamente estar alejado de todos me ha ayudado a pensar más claramente y tomar algunas decisiones. Para empezar, los papeles de divorcio ya han sido entregados a mi esposa. Solo falta que los firme y que comencemos con el proceso para terminarlo lo antes posible. Algo bueno que hice antes de casarme, porque ya tenía mis finanzas en orden, fue pedir un acuerdo prenupcial. Así que este divorcio no será un golpe tan duro como si me estuviera divorciando sin ese papel. También he decidido mudarme. Necesito estar lejos de mi familia, lejos de mi ex esposa y encontrar a alguien que respete mis límites respecto a mi familia. Quizás encuentre a alguien así aquí, pero en este momento necesito comenzar de nuevo. Probablemente, esta sea mi última actualización. Así que, si no saben nada de mí por un tiempo, es porque mi divorcio ha terminado y me he mudado de ciudad para comenzar mi nueva vida. Solo regresaré si hay algo de valor para contarles, pero si no, doy por terminada esta historia, al igual que mi matrimonio.